Buenas tardes, somos el equipo 4. Vamos a presentar un tema de química anorgánica, que a continuación veremos reacciones químicas y estequiometría. Somos evaluados por el Dr. Faustino Espín González y los integrantes del equipo son Luna Alonso, Héctor Sebastián, Huicochea Vázquez Sheni, Lara Quesada Letza, su servidora, Jiménez García Wendy Leonela y Melgar Alemán, Eric Gonzalo. Vamos a proceder con qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso en donde dos o más sustancias que vamos a conocer como reactivos se unen para formar sustancias nuevas que se van a conocer como productos, que tienen características muy diferentes a las originales. Sus clasificaciones las podemos dar por las siguientes, que son reacciones inorgánicas, que son reacciones de síntesis, adición o combinación, reacciones de descomposición y reacciones de combustión, en las cuales se engloban la reacción de combustión completas y la reacción de combustión incompleta. También tenemos lo que es la reacción de endotérmicas, reacciones de exotérmicas, sentido de la reacción, reacción irreversible, reacción reversible. De igual manera tenemos lo que es la reacción de óxido-reducción, o mejor conocida como reacción redox. Y de igual manera tenemos las reducciones de sustitución simple, en las cuales se pueden englobar el desplazamiento del metal, el desplazamiento del hidrógeno y el desplazamiento del halógeno. De igual manera tenemos reacciones de sustitución doble, que se engloban en reacciones de neutralización, en reacción iónica, en reacción ácido-base, en reacciones nucleares, en las cuales podemos encontrar la fusión nuclear y la fisión nuclear. Bueno, para empezar tenemos la reacción de combinación. Es una reacción en la que dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto. Por ejemplo, tenemos agua, H2, el cual se forma con dos moléculas de hidrógeno molecular más una molécula de oxígeno molecular. Después tenemos la reacción de descomposición, que es una reacción en la que una sustancia compleja se descompone en sustancias más sencillas. También tomamos el ejemplo del agua. En este caso tenemos la molécula de agua y se descompone en dos moléculas de hidrógeno molecular más una molécula del oxígeno molecular. Posteriormente tenemos las reacciones de combustión. Es en la que con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Esto se ocurre con una sustancia combustible que es un hidrocarburo. Reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono. Esta es una reacción endotérmica, que la energía liberada se llama calor de combustión. Están las reacciones de combustión completa y la reacción de combustión incompleta. En este caso tenemos el etano, en el que por dos moléculas de etano más 7 moléculas de oxígeno molecular se liberan 4 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más la energía que se requirió para realizar la combustión. En la reacción de combustión incompleta tenemos como productos las partículas de hollín en estado sólido, el monóxido de carbono en estado gaseoso, el dióxido de carbono en estado gaseoso y las moléculas de agua en estado gaseoso. Este tipo de reacciones de combustión incompleta no se puede balancear debido a que no se sabe con certeza la cantidad de dióxido de carbono y monóxido de carbono que se produce al realizar esta reacción. Podemos continuar con lo que es la reacción endotérmica, que es en la que existe una ganancia de energía calorífica, la cual podemos indicar con el signo positivo en lo que es la entalpia. También se puede representar con el signo positivo de entalpia sobre la fecha de la reacción, como por ejemplo tenemos moléculas de agua al momento de transformarse en moléculas de hielo. O sea, lo podemos encontrar por ejemplo cuando transformamos lo que es hielo a agua, que se da por medio de una combustión. De igual manera tenemos la reacción exotérmica, que es aquella en la que hay una pérdida de energía calorífica, la cual se indica con el signo negativo en la entalpia.
De igual manera podemos representarla con el signo negativo sobre la fecha de la reacción. De igual manera cuando transformamos moléculas de agua a moléculas de hielo. Esto se da por medio de un aumento calorífico. De igual manera tenemos lo que es el sentido de la reacción, que es una reacción reversible y una reacción irreversible. Una reacción reversible es aquella en la que los reactivos no se transforman de manera completa en productos, ya que los productos se vuelven a convertir en reactivos. Esto se da un proceso que es de doble sentido, el cual va a desembocar en un equilibrio químico. Esto sucede gracias a la poca diferencia de entropía inicial y final del compuesto químico. De igual manera tenemos la reacción reversible y irreversible, el cual es aquella en la que solamente va a existir un proceso de sentido, ya que solamente hay una reacción que se prolonga hasta agotar todos los reactivos y por ende pues no hay una reversa, no hay una inversa, solamente hay una irreversible. Esto no ocurre de una manera espontánea como normalmente conocemos, sino que esto ocurre a la diferencia de entalpia inicial y final. Tenemos una concentración inicial y también tenemos una concentración media y una concentración final. Después tenemos la reacción de óxido-reducción o redox. La principal característica de las reacciones de óxido-reducción, también llamada redox, es en la que hay un intercambio de electrones. Por ejemplo, tenemos el calcio más una molécula de agua. El primer paso para una reacción redox o para balancearla es explicar la reacción y luego calcular los números de oxidación de cada elemento. Por ejemplo, el calcio, como no tiene otro elemento con él, tiene un valor de 0, su número de oxidación. El hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno con -2. Y del lado derecho el calcio trabaja con +2 y el hidrógeno con 0. Después identificamos el elemento que se oxida y el que se reduce. Decimos que el compuesto que pierde electrones se oxida. En este caso sería el calcio, que se oxida, pierde electrones. Mientras que el que gana se le llama reducción, en el caso del hidrógeno. Después buscamos eliminar de una ecuación que vamos a plantear con la semireacción. En este caso tendría que ser el número 2 multiplicado por el hidrógeno. Y antes de esto se tendría que haber balanceado el hidrógeno con el hidrógeno molecular. En este caso nada más se necesitan 2 moléculas de hidrógeno. Y luego se multiplica por 2. En este caso daría 4 partículas de hidrógeno y 2 partículas de hidrógeno molecular. Al final se eliminan los electrones y los números que hayan sido resultantes de esta operación se le coloca en la ecuación final. Y si la ecuación lo requiere, finalizamos balanceando por el método de tanteo, que en este caso fue necesario con el calcio. Una reacción de sustitución simple, también llamada reacción de desplazamiento simple, es una reacción en la que un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto. Los materiales iniciales siempre son elementos puros como el metal zinc puro o gas hidrógeno. Una reacción de sustitución simple, también llamada reacción de desplazamiento simple, es una reacción en la que un elemento se sustituye por otro dentro de un compuesto. Los materiales iniciales son siempre elementos puros más un compuesto acuoso. Cuando ocurre una reacción de sustitución, se generan como productos un nuevo compuesto acuoso puro y un elemento puro diferente, como se muestra en los ejemplos, como en el desplazamiento del metal, donde un metal de un compuesto también puede ser desplazado por otro metal en estado libre. En el desplazamiento del hidrógeno, todos los metales alcalinos y algunos metales alcalinos térreos, como el calcio, el cirio o el bario, que son los más reactivos de los elementos metálicos, desplazan al hidrógeno del agua. Y en los elementos metálicos, y en el desplazamiento de halógenos,
tenemos que los halógenos son los elementos que se encuentran en el grupo 7A de la tabla periódica. El comportamiento de los halógenos en reacciones de desplazamiento de halógenos se puede resumir en otra serie de actividad donde la fuerza de estos elementos como agentes oxidantes disminuye conforme se avanza del flúor al yodo en el grupo 7A. Así el flúor puede reemplazar a los iones cloruro ya que tiene más reactividad. La siguiente, por favor. Una reacción de sustitución doble o precipitación es un tipo de reacción donde los iones de intercambio de dos reactivos para formar dos compuestos. A esta reacción también se le llama reacciones de desplazamiento doble o reacciones de metatesis. Las reacciones de sustitución dobles forman la forma AB más CD, producen AD más CB. Y en el ejemplo de este tipo de reacción que tenemos aquí, la plata negocia su ion nitrito para el ion cloruro de sodio. La reacción de neutralización que sucede entre un ácido y una base se da cuando dos compuestos iónicos intercambian los cationes y aniones que la forman, es decir, el ion positivo de un compuesto desplaza al ion positivo de otro compuesto. Por ejemplo, la reacción del ácido acetílico con el hidróxido de boro da lugar al bario más agua. La siguiente diapositiva, por favor. La reacción iónica es la que se forma un producto insoluble en el medio, normalmente agua, cuando una sustancia iónica se pone en disolvente. Sus iones pueden separarse o permanecer juntos. Un ejemplo es el solubilidad. Este se da cuando la reacción de 4 moléculas de litio más 2 de oxígeno producen óxido de litio. Y un ejemplo sigue. Ya el que sigue. Reacción ácido-base. Este tipo de reacción química se lleva a cabo entre una sustancia básica y otra ácida. Al reaccionar se neutralizan entre ellas. Como resultado se forma un compuesto neutro y agua. Y aquí tenemos un ejemplo de la escala del pH, que en mayor acidez, neutro y mayor basicidad. Reacciones nucleares. Fisión nuclear. La fisión nuclear se trata de una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyas masas son del mismo orden de magnitud y cuya suma es ligeramente inferior a la masa del núcleo pesado, lo que origina un gran desprendimiento de energía y la emisión de 2 o 3 neutros. Estos neutros, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con otros núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacción en cadena. Fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo más pesado. Un núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciables. Este defecto de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. La energía producida por el Sol tiene este origen.
Para que tenga lugar la fusión, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse venciendo las fuerzas electroestáticas de repulsión. En la Tierra, donde no existe la fuerza electroestática. Gracias por ver la presentación. Toda la información fue sacada de información que el maestro nos proporcionó y del Foro Nuclear Español, como se vio en la anterior diapositiva. Gracias.